Hey, muy buenas a todos, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chainsaw Man. Esta vez hablaré sobre el capítulo 220 de este fantástico manga. Y en esta ocasión tuvimos otro capítulo bastante bueno. Uno que, aunque no supera el capítulo pasado, porque hay que admitir, el capítulo anterior fue increíble. Igualmente, este capítulo fue uno bastante bueno. Un capítulo que principalmente se centró en la pelea de Pochita y Yoru, como también en mostrar un pequeño dilema entre ambos demonios y es sobre la creación de vínculos y cómo ambos demonios lo perciben. Bueno, más que todo Yoru, porque sabemos que Pochita no habla y no le puede dar ningún sermón a este demonio loco sobre la creación de vínculos como lo fue con Denji. Pero bueno, sin irme por las ramas, este capítulo mostró una gran parte del verdadero poder del demonio de la guerra, logrando hacer que varios demonios la sigan, como también provocar tremendo caos en un estado bastante grande de Estados Unidos como lo fue Michigan. Pero bueno, para no dejarlos con el misterio de qué pasó en este capítulo, y ya terminando esta intro, pueden suscribirse y compartir el video, dejar sus opiniones, y sin nada más que decir, comencemos con el video. Y bueno, el capítulo 120 inicia donde lo dejamos la semana pasada, con Yoru jurando venganza hacia Pochita por haberse devorado a Morty y quitarle su juguete nuevo antes de tiempo. A lo que este capítulo inicia volviendo al campo de batalla y viendo como la loca de Yoru empieza a apuntar con ambas manos a Pochita, empezando a disparar a quemarropa, soltando varios banks al mismo tiempo para intentar lastimar al demonio motosierra. Y mientras dispara, vemos cómo empieza a destruir toda la ciudad, empezando a provocar un tiroteo en contra del Chainsaw Man. Pero mientras el motosierra esquiva los disparos de la loca, vemos que el demonio de la guerra, en un intento para lastimar a Pochita, empieza a concentrarse y en un momento logra entender el comportamiento del motosierra, a lo que en ese momento intenta sorprenderlo con un bang. Pero antes de soltar su ataque, vemos que Pochita alcanza a golpear a Yoru, mandándola a volar, estampándola contra un edificio, mostrando cómo ese simple golpe fue capaz de destrozar y reventar gran parte del pecho de Yoru, dejándola gravemente herida, pero aún así vemos que el demonio de la guerra se empieza a regenerar y rápidamente vuelve a levantar su mano y vuelve a invocar otra puerta del infierno, llamando al demonio de la anguila morena, mostrando cómo esta puerta empieza a salir este curioso demonio, quien parece que se dirige a atacar a Pochita. Pero justo antes de salir de la puerta, vemos que su cuerpo se empieza a llenar de cortes, y antes de que este demonio pueda actuar, vemos cómo Pochita lo empieza a cortar en pedazos. Pero tras este ataque, Pochita se para frente a Yoru, y mientras ambos demonios se miran frente a frente, Yoru empieza a cuestionar a Pochita, regañándolo por haber matado a uno de sus queridos camaradas. Pero mientras ambos caen en las puertas del infierno, el jinete de la guerra empieza a presumir todo lo que ha logrado, diciendo que tanto él como ella siempre han sido seres que los han invadido a la soledad, pero ahora que tiene poder y aprendió a confiar en los demás, se da cuenta de algo importante, y es que los humanos son muy estúpidos, haciéndole entender que a pesar de no ser tan diferentes, los demonios son seres muy superiores a los humanos, empezando a jactarse que ahora por fin ya no está sola, y sabe lo maravilloso que es tener familia y amigos. Creo que alguien la ha decapitado tantas veces que ya está bastante esquizofrénica. Bueno, ya hablando en serio, ¿qué onda con este diálogo? Creo que el personaje que menos tiene derecho a decir esto es justamente Yoru. Porque bueno, se deshizo de Asa, mata a los que lo apoyan, y justamente eso lo vamos a ver en este capítulo, y no hablemos de cómo funciona su habilidad y sus contratos, porque justamente es la de convertirlos en armas mediante las conexiones. Diría que tendría sentido porque el ser el demonio de la guerra los considera más como compañeros de armas, más que como camaradas de verdad. Y más que como verlo con una conexión real como fue en el caso de Pochita y Denji. La verdad, está medio confuso esto, pero creo que tendría bastante sentido. Pero bueno, mejor hablemos de esto después, porque si no el video va a durar 15 minutos y quiero sacar esto el martes. Pero bueno, volviendo con el capítulo, vemos que tras darle este discurso a Pochita, vemos que el jinete de la guerra se dispone a llamar a más de sus aliados, diciéndole que entren al campo de batalla y le muestren al Chainsaw Man una lección, a lo que vemos que varios demonios salen de las puertas del infierno, dirigiéndose directamente en atacar a Pochita. Y tal como ocurre en su pelea con Makima, Pochita se encuentra rodeada por una gran cantidad de demonios, quienes se dirigen a dar el primer golpe para acabar con él. Pero al iniciar el combate, vemos como Pochita empieza a atacar a este grupo de demonios a diestra y siniestra, empezando a cortar a cada uno en pedazos, partiéndolos por la mitad, decapitándolos y demás. Y mientras pasa esto, Yuru empieza a alargar de la situación, sintiéndose por fin victorioso en su combate contra el Chainsaw Man, diciéndole a Pochita que aunque no sea capaz de ganarle en uno contra uno, la gracia y lo bonito de ser el demonio de la guerra es que aunque ella no pueda ganarle, siempre puede usar a su ejército y compañeros de armas para que ellos hagan el trabajo sucio y le sirvan a ellas como a su nueva nación, mostrando cómo poco a poco todos estos demonios empiezan a superar a Pochita, y a pesar de que el demonio motosierra es capaz de acabar con varios demonios al tiempo, vemos como poco a poco con la gran cantidad de demonios empiezan a abrumar al demonio motosierra, empezando a herirlo y aparentemente superándolo en el combate. A lo que mientras pasa esto, Yoru sigue con su discurso, diciéndole al motosierra que si ya por fin lo comprende, diciéndole que él es bastante débil, porque contrario a ella, él no ha descubierto lo poderoso que es el poder de los vínculos. Aunque parecía que Pochita finalmente perdió, vemos que en medio de los demonios empiezan a salir las motosierras del Chainsaw Man, empezando a rebanar a los demonios que lo estaban rodeando. Pero no solo los corta en pedazos, sino que también empieza a comérselos uno por uno para mostrar su superioridad.
y después de derrotar al ejército de Yoru, Pochita se lanza directamente para atacar al demonio de la guerra, y mientras Yoru lo espera, empieza a molestarse por el resultado de su contienda, levantando su mano e invocando la espada Michigan, mostrando una escena totalmente aterradora, mostrando cómo un estado de miles de kilómetros cuadrados se empieza a convertir poco a poco en la nueva arma de Yoru, mostrando cómo tanto edificios como personas empiezan a reunirse en el centro para convertirse en el nuevo juguete de Yoru, terminando este capítulo con Fumiko avisando que el estado de Michigan ha sido destruido por culpa del jinete de la guerra y el demonio motosierra. Alguien está cocinando bastante bien con los finales y le están saliendo unos paneles muy espectaculares, como a su vez finales que en sí dan ganas de ver el siguiente capítulo. La verdad, no tengo nada más que decir de este capítulo y es cocine Fujimoto, cocine. Pero bueno, ya hablando en serio, este capítulo de verdad fue uno bastante bueno. Un capítulo que a pesar de no mostrar casi diálogos y centrarse en la pelea de Pochita y Yoru, igualmente fue un capítulo muy bestial, sobre todo por parte de Pochita, que por fin vemos que es de las pocas veces que de verdad está luchando en serio y está dando todo para pagar a Yoru y a la vez mantener su contrato con Denji y no matar a Asa, mostrando que incluso logró superar a Yoru en bastantes momentos, incluso rifándose en uno contra todos apenas saliendo herido de la pelea, mostrando mucha más superioridad que el demonio de la guerra. Aunque esto también me deja una pequeña duda, y es sobre que aparentemente Pochita mejoró bastante en este capítulo, y es que me da una pequeña curiosidad, y es que si al comerse a muerte afectó en algo sus poderes, y es que al menos en la primera parte se deja en claro que si un demonio se comía la parte de un demonio mucho más fuerte, este iba a potenciar mucho más sus habilidades. Lo vimos con el demonio pistola y lo vimos con Power. Y me dio bastante curiosidad si Pochita también es capaz de hacer esto. Porque la verdad, entre el último enfrentamiento de Pochita comparado con este, se nota que ahora es mucho más fuerte físicamente que antes, logrando ser mucho más fuerte y rápido que Yoru. Cuando antes apenas podía esquivar un bank, o quizás Pochita ahora sí está peleando en serio y después de mucho tiempo está demostrando su verdadero poder. Pero bueno, siguiendo con el tema de la pelea, quería mencionar otra cosa, y es ahora cómo funciona el contrato de Yoru. Y es que por lo que sabemos, cada daño mortal que le hacían a Yoru costó una vida de un ciudadano de California, pero si ahora no existe la muerte, ¿cómo se sigue regenerando? Pues diría que tiene sentido si pasa algo muy parecido a lo que ocurría con Makima, y en vez de solo matarlo, se transmite por medio de enfermedades o heridas que eran en ese momento mortales. Porque si no es así, no sé si tiene sentido que el contrato de Yoru siga en pie. A ver, puede tener sentido si ahora de la nada se transfiere el daño y por ahí hay una persona con los intestinos afuera o algo así por el estilo. O quizás por las reglas del contrato, también puede que se esté reinventando el concepto de la muerte y en medio de la pelea esté volviendo a nacer otro demonio de la muerte. Sí, sé que no tiene sentido por las reglas del borrado de Pochita y que borra todo demonio sin que éste tenga la oportunidad de renacer. Pero si hay un contrato de por medio y al ser un primigenio tan primordial en la vida de los humanos, podría llegar a romper esto y al igual que las armas nucleares podría volver el concepto a la realidad. Aunque no sé si tendría sentido porque uno fue creado por humanos y el otro es un concepto de la naturaleza. Pero aún así, no sea bastante descabellado pensar que de la nada ahora vuelve el concepto de la muerte. Aunque no creo que pase y de alguna forma el contrato se transmita por otro medio. Y ya por último, toca mencionar la última parte del capítulo, y es sobre la nueva espada de Yoru. Y es que contrario a las otras armas, estamos hablando que esta arma está hecho de un bendito estado entero y al parecer de un montonazo de vidas humanas. Por lo menos debe ser un arma bastante destructiva como fue la diosa de las armas. Incluso creo que puede llegar a ser mucho más destructiva que esta, debido a la gran cantidad de estructuras y bajas humanas que tiene. Puede que incluso pueda llegar al nivel de un demonio primigenio, aunque creo que ya estoy exagerando. Pero creo que tendría bastante sentido al ser un arma fabricada de todo un estado entero. Pero bueno, como siempre, estas solo son pequeñas teorías que se me ocurren mientras esperamos el siguiente capítulo. Y lastimosamente toca volver a esperar 2 semanas para el próximo capítulo. Pero bueno, la verdad, esta vez no tengo ninguna queja. Porque en serio, estos últimos capítulos han estado buenísimos. Y además, también tiene unos paneles que están increíbles, que al menos visualmente volvió a valer la pena volver a leer Chainsaw Man. Pero bueno chicos, eso ya sería todo por este capítulo. Déjenme en los comentarios qué opinan de este capítulo, cómo creen que avanzará la pelea de Pochita y Yoru y cómo creen que afectará la ausencia de muerte en los próximos capítulos. Si les gustó el video pueden dejar su like para hacer más videos relacionados a Chainsaw Man. Y si no estás suscrito y te gusta mi contenido, considera suscribirte y formar parte de esta pequeña comunidad que estamos formando. Y sin nada más que decir, les ha hablado Jagger HD y nos vemos en la próxima.